Hola, muy buenas. Bienvenidos un lunes más a los videoanálisis que solemos hacer en enbolsa.net. Mi nombre es Andrés Jiménez, soy trader independiente, cofundador de enbolsa.net. Y esta semana, bueno, vamos a destinar un poquito el videoanálisis de esta semana a los índices y a algunas ideas de swing trading que podemos plantear a lo largo de la semana. Los índices, bueno, la verdad es que son bastante interesantes para aquellos que les gusta operar en gráficos de una hora debido un poco a la situación que nos exponen en el gráfico diario, ¿no? Por ejemplo, en el caso del DAX, aquí podemos, y es cierto que acentúa mucho una divergencia bajista, pero lo que vamos a hacer a continuación es acercarnos un poquito al gráfico interno, gráficos de una hora, para ver qué está ocurriendo realmente en la parte final de ese movimiento alcista que estamos viviendo o este impulso que podemos estar viviendo en las últimas sesiones, ¿no? Es cierto que aquí tenemos una ligera divergencia, quizás de cara más pensando en las próximas semanas podemos ver ciertas correcciones en el mercado, pero lo que vamos a intentar es ver un poquito a ver qué puede ocurrir a lo largo de las próximas sesiones, ¿no? Para ello, bueno, pues nos vamos a acercar al gráfico de una hora y a partir de ahí vamos a ir trabajando. Otro punto importante es que de momento, bueno, pues ahí veis que se mantiene ese MAC cruzado al alza en gráfico de diario y por tanto estaríamos en un timing +1 o lo que es lo mismo en pleno impulso. Eso mismo ocurre prácticamente en la mayoría de índices. Por ejemplo, si ponemos el IBEX 35, pues también lo encontramos ese MAC cruzado al alza. Cierto es, con una divergencia, pero lo que vamos a plantear a lo largo de este vídeo es un poquito a ver qué podemos hacer de cara al corto plazo. Y si nos vamos al SP500, pues nos vamos a encontrar la misma situación, más cruzado al alza, plena tendencia alcista, luchando con la parte final, pero la pregunta es, bueno, esta reacción que hemos tenido al alza en las últimas sesiones, ¿ha terminado? Bueno, pues para ello vamos a adentrarnos, como digo, en esos gráficos horarios y vamos a ver qué ocurre internamente. Por ejemplo, ya que tenemos el SP500, vamos a mirar ese gráfico horario y fíjense que aquí, bueno, a pesar de que es cierto que la parte, fíjense cómo ahora mismo estamos luchando o el precio está peleándose contra la media 150. Si realmente vemos un poco el movimiento que se inició prácticamente el día 17 de este mes de abril que está a punto de acabar, pues podemos observar cómo esa pauta de movimiento que llevaba el precio, desde aquí arranca, primer movimiento, voy a seguir un poco los pasos del William, segundo movimiento, a partir de ahí fijaros cómo todo esto computa el William como un solo movimiento y ahora estaríamos en este proceso correctivo. Realmente, bueno, si estamos en una tendencia alcista, si ha comenzado un nuevo impulso, dentro o internamente podríamos ver perfectamente esa pauta impulsiva que, como ya sabéis, se subdivide en 5 movimientos. Creo que todavía le queda un tramo más al alza, esa divergencia que vemos en la parte final pertenece un poco a la corrección que se está produciendo en este momento y quizás en las próximas sesiones o a lo largo de esta semana podríamos ver ese quinto movimiento dentro del SP500. Zona de control o zona hasta donde puede llegar ese movimiento 4 o esa pauta número 4, vamos a primero tirar nivel de FIBO, fijaros que todavía le queda un poquito más hacia el 38%, e incluso si nos fijamos en el soporte estático, este nivel de resistencia ya superado, ahora se puede convertir en soporte, pues tenemos aquí una franja bastante interesante que se puede convertir en la zona de control. Esto significa que el precio podría todavía acentuar o caer un poquito más hacia la zona de los 2.370 y a partir de ahí, bueno, pues iniciar ese movimiento número 5. Realmente, por la pauta impulsiva, tal y como la tenemos marcada, si le hacemos un poquito el tramo o la proporcionalidad, vemos como la onda 3 perfectamente es superior al 161, lo que significa que es una onda extendida. Eso nos lleva a pensar que la onda número 5 podría ser del mismo tamaño que el movimiento 1. Con lo cual, ese último momento de esta pauta que se inició, como veis, el 17 de abril, lo podía llevar a la zona de 2.400. ¿Cómo podíamos atacar a ese movimiento? Muy sencillo. De momento, aquí, bueno, tenemos como nos marca el DNB señales, esa zona de control. Habría que esperar a que se produjese una señal del MACNB. Para ello, la técnica MACNB, lo único que necesitaríamos, o bien que nos marcase aquí esa señal de entrada, o
una cosa muy sencilla, tiramos la directriz del proceso correctivo y en caso de superación pues tendremos la oportunidad de subirnos a ese swing trading, operación de 2, buscando un movimiento de tan solo 2 o 3 días hacia la zona de los 2.400 que podría ser su objetivo técnico. Bueno, pues yo creo que es bastante claro la situación del SP500 y dónde podría surgir la oportunidad para las próximas sesiones. Bueno, pues ahí tenemos al SP500 y obviamente ahora veremos el DAX, miraremos el IBEX 35, pero se parecerá muy mucho la idea o ese planteamiento que podamos hacer en el propio SP500. Si nos vamos ahora al IBEX 35, para ver un poco ese gráfico horario, ya hemos visto en diario como DAX, IBEX o el propio SP500 se encuentran en pleno impulso. Fíjense que si trasladamos la misma idea que hemos tenido en el SP500, un poquito más de caída, que por lo menos lo lleve a la zona no solo del 38, vamos a coger en vez de el Fibonacci desde el punto más bajo, vamos a coger el Fibo desde aquí. Ha estado a puntito en la sesión del viernes de tocar ese 38. Vamos a darle margen de respiro para que llegue a ese 38% y por tanto también toque lo que es la media móvil 150 y a partir de ahí pueda iniciar un movimiento ascendente. Si trasladamos la misma lectura en el propio SP500 tendríamos 1, 2, 3, 4, faltaría el quinto. Como nivel objetivo de toda la pauta, voy a marcar aquí entre el 38 y el 50%, ya que aquí tiene este nivel de soporte estático. Si le hacemos las proporciones, técnicamente, bueno, pues veríamos cómo nos iríamos hacia la zona de los 10.850 aproximadamente. Bueno, tirar una directriz cuando el precio del IBEX 35 ronde la zona de los 10.600, que caiga un poquito más, tiramos la directriz y se producirá una señal MACD en búsqueda de esos 10.850, 10.900. Vámonos a por el DAX. Aquí tenemos a ese DAX 30. Fijaros cómo este sí tiene un poquito más de, digamos que está más alejado de esa media 150, pero si tiramos un nivel de Fibonacci veremos ciertas coincidencias, ¿vale?, entre el 38% y esta zona de resistencia. Una zona un poquito más amplia, eso es cierto. Yo me quedaría un poquito antes de ese 38%, un poco tocando la media 150, lo que le permitiría al DAX, pues bueno, igual que ese IBEX 35, pues quizá caer un poquito más hacia la zona de los 12.400 y a partir de ahí, bueno, pues tirar la directriz, igual que hemos hablado en los distintos índices anteriores, y a partir de ahí, bueno, pues buscar esa reacción al alza. Quizás en el caso del IBEX y el SP500 se ve la pauta mucho más clara, el DAX de todas formas no se ve tan marcada esa pauta correctiva y como poco debería de por lo menos pues acercarse a este nivel de antigua resistencia que ahora se convertirá en soporte o bien a la media 150. Un poquito más de caída, pensar en un entorno de los 12.400 puntos y a partir de ahí un movimiento al alza hacia la zona de los 12.600. En el caso del DAX o propio IBEX 35 no tiene divergencia en la parte final y eso, bueno, propicia la idea de ese movimiento más para, bueno, si imaginamos que ese es el final de la pauta impulsiva del gráfico diario, debería de acabar en el gráfico horario con una divergencia bajista. Bueno, pues estas son las principales ideas que vamos a manejar a lo largo de la semana desde Enbolsa.net, ideas de corto plazo, y los índices, bueno, pues parecen que están muy cerquita de esa zona de control y por tanto podríamos atacar. Aquellas personas que os guste trabajar el swing trading, operaciones de corto plazo en las acciones, bueno, pues tener en cuenta que uno, hemos visto como los índices están en pleno impulso alcista dentro de los gráficos horarios, eso nos abre un cierto abanico para operar en las acciones, pero deberíamos de elegir siempre acciones que sean de mayor calidad. ¿Cuáles son las acciones de mayor calidad? Punto número uno, que sean más fuertes que el propio Eurostoxx 600. Bueno, en España tenemos una ventaja y es que la mayoría de acciones pues sí presentan esa fortaleza. Y después pues buscaría acciones que presenten o que también tengan un timing más uno, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de CaixaBank, Bankia Santander o aquí vemos otros grupitos interesantes como Grifols, IAG, Bankinter, Abertis, ACS. La verdad es que tenemos bastantes acciones donde elegir. Habría que esperar una corrección similar a la que hemos marcado en el IBEX 35, que por lo menos se aproxime a esa media 150 y a partir de ahí le hacen un
movimiento al alza, evitaría a toda costa acciones que presenten esa fuerza negativa, y si lo que estoy buscando realmente es un swing trading, como digo, me centraría en acciones que presenten ese timing +1 dentro de las acciones del IBEX 35. Esta tabla que veis aquí, sabéis que la podéis encontrar en nuestros informes semanales que están disponibles desde el domingo en nuestra zona premium, y informes que se publican a lo largo de la semana en la página web. Bueno, pues hasta aquí el video análisis de esta semana. Espero que os haya gustado y sobre todo que os resulte útil para vuestras inversiones a lo largo de la próxima semana. Nos vemos el lunes que viene en el video análisis de enbolsa.net. Un saludo y que paséis buena semana. Hasta ahora.